Bien, ahí estamos ya en la clase 8 del módulo 4. Iniciamos este momento donde ya hemos terminado nuestro manual y vamos a revisar el último artículo que nos recomienda el manual al final, que se llama El ministerio y su familia, ética ministerial. Voy a preguntar en un momento más a nuestros alumnos que vayan llegando cómo les fue con la lectura o lo que pudieron revisar o ver o piensan sobre el tema, ¿verdad? Es importante. Pero antes vamos a iniciar con una pequeña reflexión bíblica. Yo había hecho una reflexión bíblica del Nuevo Testamento, pero digo, las clases pasadas lo he hecho, pero esta vez en el servicio de nuestro domingo pasado, la persona que nos compartió la palabra leyó un proverbio y me pareció, bueno, no voy a repetir su sermón, que fue muy interesante y muy bueno, pero cuando yo lo estaba leyendo pensé que quería compartir con ustedes más que un sermón, una reflexión, sí quería compartir con ustedes las palabras de este proverbio, que es el segundo de los proverbios, eh, que es el asunto de lo que es al final la ética. El tema es el ministerio y su familia, y entre paréntesis está una palabra que no es muy común en nuestro español, pero que es interesante, que es la palabra ética, ética ministerial. Al fin de cuentas, se puede resumir con mucha eh, claridad la palabra ética como la capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones adecuadas en base a separar entre una cosa y otra. Es decir, lo que nosotros conocemos desde el punto de vista bíblico como hacer un buen discernimiento. ¿Qué es un discernimiento? Saber escoger entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Dice Deuteronomio al pueblo de Israel cuando va a entrar a la tierra prometida, pongo delante de ustedes lo bueno y lo malo. Escojan ustedes ahora la vida o la muerte. Entonces, saber escoger en base a nuestro conocimiento, a lo que nosotros hemos aprendido de la palabra, tomar decisiones éticas es en base a esto, a tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, ética sería la capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones de acuerdo a normas que nosotros, no de la sociedad, porque eso se llama moral, pero sí que nosotros creemos que son lo correcto, es decir, estar atentos a lo que es correcto. Vamos al proverbio, que es el proverbio número 2, Proverbios 2, y dice, y empiezo la lectura en el versículo 5, 2:5 de Proverbios, que dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es entonces, de acuerdo a la persona que está dándonos consejos? El temor es el reconocer a Dios. El temor no es tenerle miedo, sino un reconocimiento. Le han llamado temor reverente, me gusta la palabra. Y va más allá, el temor de Dios, el temor del Señor, es reconocerle en todos los momentos de nuestra vida, que Él está presente en todos los momentos de la vida y esto nos ayudará y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí es donde quiero subrayar esta palabra de inteligencia. Vean ustedes esta palabra, qué interesante es. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es inteligir. Inteligir es saber decidir y tomar decisiones. Muchas veces a lo largo de mis prédicas, donde he hablado de ética, he puesto este ejemplo que es cuando mi hija mayor estaba pequeñita, le daban unas vitaminas que parecían los dulcecitos y se parecían mucho a esos dulcecitos de colores que había en ese tiempo. Y mi esposa ponía los dulcecitos de colores revueltos en su mesita de comida, de donde comía, con las vitaminas, con sus 3 o 4 vitaminas, las que fueran, que tenía que tomar diarias. Y lo que hacía la niña era agarraba las vitaminas y las ponía a un lado y ponía del otro lado los dulcecitos. Eso es inteligir, es darte cuenta de.
Entonces, este versículo dice aquí muy claramente que, porque del Señor viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Al final dijimos que la ética era la capacidad de decidir, ¿verdad? Tener una ética, tomar una actitud ética es decidir en base a una sabiduría y a un conocimiento. Es decir, ¿cuál sería un problema ético? Voy a poner un ejemplo muy drástico para entender. Imagínense que yo como dirigente de una organización me dicen, hay que hacer un asunto delante de gobierno, pero ese asunto dura 2 años en realizarse. Pero, a ti te urge, pero si tú nos das un dinero, entonces ese asunto se va a resolver en lugar de 2 años, en 2 días. Entonces yo tengo que tener una actitud ética. Ujú. Y esa actitud ética se basa en que yo discierno o inteligentemente digo, tomo esta decisión por estas razones. Es decir, es tomar una decisión, no es ir con la corriente, no es ir con el mundo, sino tomar una decisión en base a lo que yo tengo. Si estamos hablando del ministerio y su familia y que hay una ética ministerial, es decir, con mi familia, con las cosas que tengo que hacer, tengo que tomar decisiones de acuerdo a la palabra. ¿Y cuáles son las decisiones conforme a la palabra? Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es decir, si yo tomo decisiones correctas, eso se llama ética, ¿verdad? Entonces va a ser escudo para mí, ¿verdad? Me va a proteger de no tomar decisiones malas. Es lo que nos está diciendo este Proverbios 2, ¿verdad? Este versículo que estamos leyendo aquí, que es el 2:7, es así. Dice, Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Al final, ética es saber tomar los caminos adecuados, tomar las decisiones adecuadas. La ética no se da en el sentido de una santurronería donde digo yo sí soy correcto y hago lo correcto. La ética se da en el caminar diario, donde yo tomo decisiones adecuadas. En la vida diaria, en la lucha diaria, donde yo voy tomando decisiones que son adecuadas. Esto por eso estoy aclarando lo que es la ética, ¿no? En ese sentido, vean ustedes cómo el verso 9 dice, entonces entenderás juicio. Perdón, vuelvo a leer porque me salté una palabra. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. 2:9 nos habla, sigue la lectura más adelante, pero aquí quiero detenerme. Juicio, justicia y equidad. Son tres cosas que tienen que ver con la ética. Cuando vamos a leer este escrito, vamos a ver que estas tres palabras están ahí en todo esto que está escrito, los consejos que nos está dando para que nuestra familia, en nuestro ministerio, haya una ética ministerial, tienen que ver con esto, con juicio, justicia y equidad. Ujú. Entonces, vamos a ir revisando algunos de los aspectos aquí después de esta lectura que hemos hecho ya de Proverbios capítulo 2, vamos a ir revisando algunos de los aspectos. Ya la clase pasada les leí la introducción, que es muy interesante, que nos habla precisamente, ahora no lo leo, sino les cuento, nos dice que es verdad que la mayoría de los pastores eh, no pueden brindarle a sus hijos todas las ventajas, pero que, sin embargo, de esto, los hijos de los pastores salen con muchas ventajas de adquirir una ética, no lo dice el escrito, el articulito que hemos leído, pero en el sentido está esto, una ética, una forma de vivir distinta a los otros. Es decir, cuando nosotros somos éticos, cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que nos dice Proverbios capítulo 2 a partir del verso 5 al 9, entonces nosotros estamos heredando a nuestros hijos una manera correcta de vivir, una manera ética de vivir. Ahora, si ellos no lo cumplen, pues ya no es nuestra culpa. Nosotros estamos
asumiendo ese punto y desde ahí trabajamos. Ahora bien, hay unos puntos que tienen que ver cómo manifestamos esta ética. La ética se manifiesta a través de deberes, es decir, de las cosas que estábamos haciendo. En la plática previa que estábamos introduciendo nuestra clase, estábamos hablando precisamente sobre el que el varón sea cabeza del hogar no es un privilegio, sino una responsabilidad, es un deber. Y entonces desde este deber podemos manejar esta situación. Por esto voy a dejar hasta aquí mi discurso. Ahorita voy a hablar un punto sobre el 3.1 que está aquí. Digo sobre el, perdón, no es, sí es el 3.1, el punto 1. Estamos este es un tercer capítulo de un libro, ¿verdad? En el 3.1, que solamente tomamos este capítulo para leer. Y voy a ir en este momento a pedir si Connie nos ayuda con, no dejen cambiar aquí mi anclaje. Y ahora sí les voy a ver a todos. Ahí estamos. Bien, Connie. Ya puedes abrir tu micrófono y platicarnos cómo te pareció este capítulo, esta parte del capítulo que te tocó leer. Sí, pues aquí estoy viendo las responsabilidades al pastor como, no como pastor, sino como el esposo y padre, ¿sí? Entonces, aquí los deberes que debe de tener tanto como con su esposa como con los hijos, que no debe de hacerlos a un lado para poder atender a los demás hermanos, porque pues todo tiene su tiempo y a la esposa y a los hijos pues también tenemos que darles tiempo de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, yo esa es mi forma de pensar. Como le comentaba hace rato, eh, los hijos, la esposa necesita tener a su esposo para sus necesidades personales como a ver en el hogar, cómo te fue en el hogar, qué hiciste hoy, una pregunta por lo menos, cómo pasaste el día en el hogar, ¿no? Con los niños o X. Aquí también estaba viendo también que como usted también ahí lo dijo, la esposa a veces tiene que trabajar para poder ayudar al esposo. Pues aquí, por ejemplo, el esposo como la esposa, pues se deben de dividir el trabajo, si más si tienen niños chiquitos, porque son los primeros que nos traen mucho trabajo. Ya un hijo grande, pues ya no tanto, pero debemos de cuidarlo en la educación. No debemos de saltarnos esa parte porque es a donde cambian los hijos o los cambian los demás. Ese es uno de los puntos. Otra situación del esposo es que debe de ser más atento con la esposa. De un pastor así, debe de estar más atento con la esposa, como vuelvo a decir, y con los hijos, pero con la esposa, pues, son varios detallitos, por ejemplo, el recuerdo de su boda, su fechas de que ellos tienen, ¿no? Que los cumpleaños de los hijos, que el cumpleaños de la esposa, hasta el cumpleaños de él mismo, ¿no? Del esposo. Eh, los trabajos, pues ahí los trabajos se tienen que dividir también. No es fácil, porque también como vamos ya como pastor, tiene que estar también atento a algunos detalles que tienen que ver en la iglesia. Sí, ese es otro de los puntos ya estando en la iglesia. Eh, no debe de dejar a sus hijos tampoco a un lado de la iglesia. También debe de enseñarles cómo deben de estar en la iglesia, eh, ¿cómo le diré? Atentos a las clases, porque van a ser igual como un niño que llega a la iglesia, ¿no?
y que tiene que estar en una clase. En ese aspecto yo digo que también eso es mucha ayuda como para el pastor, que los hijos estén también en la iglesia, en las reuniones. El otro punto es de que el pastor, pues, todo tiene su tiempo, debe de tener su tiempo en su iglesia. El, el- ¿Por qué? Porque son muchos puntos ahí también, que si llega un hermano con un problema, que si llega una hermana con otro problema, o a veces están en sus casas y el pastor está en su casa con su familia. Entonces, también como nosotros, como de la iglesia, como hermanos de la iglesia, debemos de ver ese punto también de que ellos también tienen sus responsabilidades. Y sí, ya un problema pues ya fuerte, que si está el pastor y lo puede resolver, pues qué bueno que puedas apoyar en ese aspecto. Eh, También, pues las actividades de su iglesia, pues las debe de ver. Eso es lo que yo opino. Excelente, Connie, excelente. Entonces, vamos a seguir con yo voy a revisar un poquito, no de lo que estás diciendo, lo que estás diciendo está perfecto, me parece un buen resumen que ha hecho Connie y además su punto de vista es muy interesante. Me llama mucho la atención que, esta parte que la menciona Connie así tan bien, no se ve a veces de parte de nosotros desde el trabajo de la pastoral, en el sentido de esta división, dice Connie, que primeramente lo anoté aquí, dice, primeramente antes de ser pastores somos esposos y somos padres. Eso es muy importante, nuestro trabajo, nuestros roles de esposos y padres, y en ese sentido, nosotros somos como cabeza del hogar, hacemos una labor sacerdotal de cuidar de nuestra familia. Entonces, si descuidamos esa parte, pues estamos en un problema bastante serio. Entonces, tenemos que trabajar más en estos aspectos. Nunca sé suficientemente eh, buen padre o buen esposo. Siempre hay que trabajar en esto, ¿no? Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque el mismo escrito que estuvimos leyendo, cuando habla de los deberes del esposo, hay una parte muy interesante. Dejen ver si la encuentro aquí a abuelo de pájaro leyéndolo así. Eh, Aquí está, dice, bueno, no la voy a leer, pero la voy a platicar. Dice que la esposa de un obispo anglicano dio un testimonio y dijo que cuando se casó con el pastor o clérigo tenía el sueño de participar en la evangelización del mundo, ¿verdad? Eso era su sueño. Y dice que después de 7 años, fíjense bien, 7 años, dijo lo siguiente, y el testimonio lo voy a citar a la lectura, dice, aquí estoy, dice ella, aquí estoy. Mm, Abre unos corchetes de que está hablando ella, dice, aquí estoy, rodeada de 4 hijos, Ujú. amarrada a los quehaceres hogareños Eres y hogareño. esperando que asista a todo y esperan que asista a todas las reuniones y las organizaciones de la iglesia. Me siento como una viuda, aunque mi esposo, me siento como una viuda porque mi esposo nunca está en casa conmigo. Los clérigos deben ser célibes, porque ninguno debe esperar que la esposa tome un trabajo tan despectivo. No es cristiano. Fíjense bien qué testimonio tan fuerte de esta esposa, de este obispo, de este clérigo, de este pastor, de este lo que sea, ¿no? Es decir, es inhumano lo que está pasando en su vida, tanta responsabilidad tiene. Imagínense, el trabajo del hogar es 7 por 24, ¿no es cierto? Y ahí está en ese trabajo, además le exigen que esté en el trabajo de la iglesia y bueno, es una carga muy grande. Dicen los clérigos definitivamente pues no deberían estar casados porque es inhumano lo que están haciendo. No, no la razón es que
que tengan que ser célibes, es que es inhumano la razón, de tener a una esposa en este sentido. Por eso Connie nos hacía estas observaciones tan útiles y tan aplicables a lo que estamos viviendo. Siguiendo un poquito con el tema, cuando habla sobre los hijos, sobre esto, nos habla que, bueno, debe estar atento a los hijos, eh, y principalmente subraya que debe ser un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. Aparentemente al principio no da un buen resultado ser un buen ejemplo. A veces cuesta trabajo entender qué es ser un buen ejemplo y cómo puede estar dando resultados. Al final del día, y cuando digo al final del día, no quiere decir hoy que termina este día, sino al final de la historia de la vida de las personas, a veces no les toca ver a sus hijos, a sus nietos en el camino del Señor, pero la experiencia en esta generación que estamos viviendo, muy interesante. Recuerden que nuestro mundo evangélico cristiano tiene muy poquitos años, ¿no? El evangelio llegó a México los finales del 1800 y principalmente a mediados, los primeros décadas del siglo eh, 20 y entonces nuestras abuelas se convirtieron, entonces nosotros somos apenas la tercera generación de cristianos en nuestro país. Sin embargo, nuestros hijos ya son la cuarta generación, nuestros nietos la quinta generación y ahora estamos viendo los resultados de estas generaciones de cristianos en una forma de cristianismo que es nueva, que tiene novedades, pero que tenemos que darnos cuenta que esta parte es importante, no solo, como decía Connie, para los pastores, sino para todos los que somos cristianos, ser un ejemplo y primordialmente como de los que ejercemos algún ministerio. Eh, la responsabilidad del sostenimiento del hogar es otro tema, también lo tocó muy bien Connie ahí. Esto significa que tenemos que vivir eh, proveyendo a nuestras familias. Los cristianos, los que hacen pastoral en América Latina, se llaman bivocacionales. ¿Qué quiere decir esto de bivocacionales? Significa que generalmente tienen que ser pastores y tener su trabajo para vivir. O sea, de los diezmos, ofrendas, sabemos que en nuestro país no se vive, ¿no? Esto es así, es una cosa eh, que diríamos, y alguien lo mencionó en alguna ocasión, y dijo, sí, la iglesia, porque hay diferentes maneras de organizar y hay diferentes, cada generación va teniendo como diferentes maneras de organizar los diezmos y las ofrendas. Naturalmente, como lo organiza ahora la iglesia del siglo XXI, no es como se organizaba en el siglo III. Es obvio que hay otras maneras, hay otros sistemas económicos, hay otra manera, pero en algunas iglesias aún se sigue esta tradición de que los diezmos son para el sostenimiento pastoral. Entonces, en base a esto, una persona decía, pues es muy sencillo. Si bueno, ahorita que estoy estudiando salarios mínimos y demás en la escuela, si una persona es pues, de clase media baja, como yo comprenderé, pues eh, tiene un salario entre tantos pesos, entre 10,000 y 15,000 pesos en el ingreso familiar, y con eso vive en su nivel bien, ¿verdad? Bueno, bien de acuerdo a un, a un parámetro de escalones o escalafones de cierta clase, ¿no? Entonces, vamos a decir de 10 a 20,000 pesos. Entonces, si él tiene y trabaja en una iglesia donde todos los hermanos son más o menos de la misma clase social, media baja, y en esa clase media baja está un salario más o menos en este nivel, con 10 miembros o 10 familias que tenga, ya sostendría al pastor. Y luego decía, oh, realidad, no es cierto. No es una manera de sostener a un pastor porque eh, está a la buena de Dios esperando que lleguen las ofrendas. Entonces, ¿qué hace el pastor ante esta situación? Bueno, es bivocacional, tiene que buscar un trabajo. Muchos de los pastores están buscando ingresos en otros lugares, en trabajos, porque el deber de él es sostener a su familia, ¿no? Entonces, esto es un deber importante. El otro deber que me llamó la atención
Es lo que también tocaba Connie sobre su aspecto de mantener la espiritualidad de su familia, ser un ejemplo para la familia siempre. Siempre es importante ser un ejemplo. La espiritualidad en nosotros es algo que debe ser constante. ¿Cuáles son los aspectos de la espiritualidad? Los aspectos de la espiritualidad sería el tener presente a Dios en nuestra vida las 24 horas del día. ¿Cómo tenemos presente a Dios en nuestras vidas las 24 horas del día? A través de que tengamos un constante contacto con la palabra suya, ¿verdad? Y que hablemos con Él, ¿sí? Que hablemos con Él, que platiquemos, le digamos, gracias Dios por este día, ahora estoy en esta necesidad, estoy pasando en esta circunstancia. ¿Recuerdan ustedes ahí en Mateo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña, el que le dicen los discípulos, enséñanos a orar? de esta, esta enseñanza, más que un rezo, como se repite en algunas religiones tradicionales, es una situación de búsqueda constante de Dios en la vida, reconociéndole a Él, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este reconocimiento de santificado sea tu nombre tiene que ver con el Proverbio 2 que leímos, ¿verdad? Es decir, reconocerle a Él como un Dios santo, y al reconocerle entonces viene el temor del Señor o el temor que tenemos, que no es un miedo, sino una reverencia, un temor reverente hacia Él porque le reconocemos. Venga a nosotros tu reino. Es decir, el reino de los cielos es posible en nuestra vida cuando nosotros, pues, es lo que hacemos, predicar el reino, pero el reino viene a nosotros y transforma nuestras vidas. Ahora vivimos una vida diferente porque vivimos la vida del reino de los cielos y esta vida del reino de los cielos tiene que ver mucho con esta situación que nosotros tenemos que tener presente en nuestra propia vida. Bien, esto hace un alto ahí para mencionar el punto 3.2, que es el lugar de la esposa del pastor. No sé si de los que estamos aquí presentes alguien tenía el tema. Díganme si no. Sí, ahí lo tenía. Sí, puedes. Ahora vas en posibilidades de hablarnos y platicarnos. Adelante. Sí, pastor. Este, bueno, pues a mí lo que me llamó mucho la atención fue que cómo vivía o cómo se conducía la esposa del pastor ante la iglesia, ante la sociedad, ante él. Y algo que en pocas palabras tal vez podríamos decir, ella era todóloga, porque tenía que hacerla de todo, tesorera, maestra, de mujeres, secretaria, y aparte tener que cumplir con sus labores de la casa, cumplir eh, los requisitos o las exigencias hasta cierto punto de la congregación, porque ya como que no era algo que opcional, no era que tenía que estar sin faltar a los servicios, ¿no? Yo me venía a la mente cuando estábamos leyendo esto, así una esposa de nuestro primer pastor que teníamos, que se llama Macedonio. Ellos fueron de grande bendición para nosotros, pero la verdad, todo lo que decía bueno, lo que dice ahí la guía, o lo que nos mandaste, perdón, tenía que ver con ella, la estaba visualizando. Yo tenía, pues en ese entonces, 17 años, y ya ella era una mujer, pues no, yo creo que más joven que de lo que soy yo ahorita, ¿no? El caso es de que ella tenía que 8 hijos, hijo, 8 hijos, y al esposo, y estaban en una iglesia que pertenecía a los centros de fe, pero vivían ahí. Y no, pues es que como dicen, el que se tenía que estar la gente ahí. Luego tenían ahí a gente trabajando que los mandaban de los institutos o seminarios a poner ¿cómo se dice? Como en prácticas, Prácticas. ¿no? Ajá. Entonces, yo la veía a ella, bueno, pero atareada. Y aún así,
mis respetos para ella, porque se daba tiempo para hacer todo. Y la verdad sí se veía así como que seria la mujer, pero algo que a mí me llamó mucho la atención, que ella se ve que era entregada a Dios, pero al final sí veía que tiene mucho en cierto, ¿no? Las esposas de los pastores de antes, eso tenían que hacer. Hoy es rara la que lo hacemos, ay, no, la que lo hacemos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo comparto esto también con lo que enseña ahí. Al principio del ministerio que llevamos, igual yo apoyaba a mi esposo en todo esto. En todo lo que dice ahí, lo hacíamos, ¿no? Pero llegó el momento en que entendimos que teníamos que delegar lo que has enseñado anteriormente. Y ya después ya lo entendimos como después de 5 años, pero era un desgaste total para la esposa del pastor hacerla de todo, ¿no? Y aparte que si lo hacías, no quedabas bien, te malveían o te decían pues que tú no tenías derecho a, no te lo decían tal cual, pero con las acciones a enfermarte, no tenías derecho a padecer, no tenías derecho ni a llorar, porque pues se supone que eres la esposa del pastor y no debe de haber nada de eso. Y muchas cosas más. Entonces a mí me llamaba esta parte la atención porque yo digo, qué fuerte, y ahora a través de las prácticas tuyas de mi esposo, en el caso de los pastores de antes, también como el pastor Galvez, como todas esas generaciones, qué difícil fue para las esposas de los pastores esta situación. Por eso yo digo, pues sí, eran esposas del pastor, pero también tenían una grande responsabilidad y merecían nuestro respeto o lo merecen. Entonces esa parte también me llamó la parte en cuestión de cómo hoy en día ya es diferente, pero creo que eso ya le toca a mi esposo esa parte. Adelante. Bueno, una de las cosas, cuestiones de la administración en el hogar, que también venía ahí, me llamó mucho la atención la expresión que dice que no se hablase de las situaciones económicas, que no se hablase de los problemas dentro de la iglesia con los hijos, mucho menos cuando son menores de edad. Pero pues aún ya estando más grandes, también les afecta. Son cosas de esas áreas, tratamos nosotros de cuidarla, pero sí hubo momentos en que las descuidamos y perjudicamos mucho a nuestros hijos. Entonces, como pastores, si si es difícil, muy difícil, eh, vivir en ese aspecto, porque pues ahora sí que dentro de la misma experiencia que hemos vivido en el servicio que hemos tenido a Dios, muchas veces no hemos comprendido la importancia de lo que es la familia. Pero damos gracias a Dios que nos estamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que eso pues no viene en el escrito, pero es la parte que más me llamó la atención. O sea, tener mucho cuidado porque las necesidades están al día, no puedes compartirla con los hijos, porque sí afecta a ellos. Una expresión que sí la recuerdo, que sí también marcó, fue entonces, ¿de qué sirve de que ayudes a la gente que hay necesidad en tu casa? ¿Verdad? Sí es muy duro porque sí quisiésemos eh, hacerla de Dios, de suplir las necesidades a todos, pero el problema dentro de de la familia pastoral pues está marcada, está vista, está mal interpretada por la gente, pero gracias a Dios, ahí estamos. Adelante, José. Bueno, la otra parte de la esposa del pastor de hoy en día también es importante, porque hoy en día ya se ve diferente que si la esposa trabaja, que por la misma continuidad de lo que decía Connie, comentabas, que a veces es necesario que la esposa ya trabaje, y más cuando el esposo, digamos, está a lo mejor más de tiempo completo. Aunque es importante también estar al par, digamos, en el ministerio por muchas cosas, muchas cuestiones, y como apoyo también ministerial.
Entonces, pero ya no se ve tan mal que la esposa trabaje, ya no se ve tan mal que la esposa en un momento dado ya no haga lo que antes hacían las otras esposas, y ya se tenga diferentes personas o apoyos ministeriales en la iglesia para que ya la esposa no haga tanto de lo que antes hacía. Ya no se ve mal, ya no se ve mal que si se enferma la pastora hoy en día, ya no se ve mal que si no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque suele pasar. Entonces, como que ya la misma iglesia o los tiempos y eso ha ayudado mucho a que ya no estemos o no se esté pensando como antes se pensaba. Pues muchas gracias, muy bueno, muy bueno. Gracias por la participación y efectivamente esa parte donde tenemos que reeducar a la iglesia para que vea que las necesidades ahora son muy distintas y hay movimiento en los roles que la sociedad nos establece y a veces la esposa tiene que trabajar. Una parte que es importante remarcar, que se remarcó desde el curso, desde las 5 lecciones anteriores, es que primeramente la iglesia tiene que tener en cuenta que nosotros desde la pastoral que ejercemos somos seres humanos. Esto no nos da permiso de hacer cosas malas ni de comportarnos mal. Al contrario, somos seres humanos que tenemos integralidad, que somos seres funcionales y por lo cual somos seres éticos, ¿verdad? Que tomamos decisiones adecuadas, pero que también nos enfermamos, que también necesitamos tomar vacaciones, que a veces también estamos de mal humor. Es decir, somos personas que sentimos, que a veces también cuando alguien nos habla mal, nos sentimos tristes, que siempre somos seres humanos como los demás miembros de la iglesia. Y lo que se ha mencionado aquí también, el que una persona esté casada con un pastor no le hace tener la pastoral. Aunque ahora se tiene de moda la palabra pastora, no significa que esté ejerciendo la pastoral. No quiere decir que una esposa de pastor no puede ejercer la pastoral. Yo conozco muchas de ellas que ejercen la pastoral, pero también algunas que dicen, no, yo voy a trabajar o yo no me meto en cosas de la iglesia. Y esto tenemos que reeducar a la iglesia, ponerle nuevos paradigmas, ¿verdad? O como se dice en la actualidad, vamos a deconstruir lo que tenemos en la mente para decir si es posible que sea esposa del pastor, aunque ella tenga un trabajo y no pueda llegar al culto porque sale a las 8 de la noche de la oficina. Esto es una parte muy importante de este asunto, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando rápidamente el papel de la esposa del pastor, ya hablé sobre esto, y luego viene algo ahí que es una pregunta, dominio o sumisión en el matrimonio. Eh, ¿Qué es este punto muy importante? Eh, ¿Qué debemos hacer? El sometimiento es algo que es cultural y no bíblico, en el sentido de cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, y luego dice las casadas estén sujetas a sus maridos. En Efesios 4, 5, estamos hablando del sistema de familia en ese tiempo, y hay cosas ahí que tienen que ver con nuestra actualidad y con el plan de Dios para la familia, naturalmente. Y estas cosas que tienen que ver con nuestra actualidad es eso precisamente. El matrimonio es, cuando dices someterse unos a otros, significa esto, ¿no? Acoplarse unos a otros. Tal vez una traducción más entendible en lugar de sometimiento sería acoplarse. Bueno, también es someterse. Son como dos piezas de rompecabezas que entran perfectamente para hacer una estructura que es, dicen, la familia es el sustento de nuestra sociedad. Perfectamente así es. Es el sustento de nuestra sociedad siempre y cuando estemos bien acoplados el uno al otro, nos soportemos los unos a los otros. En el libro de Efesios nos habla de cuál es la relación con la esposa, con el esposo, su lugar, el momento donde ahí entran los hijos, inclusive llega más allá a hablar de los mismos esclavos, porque en este momento del eh, icos, del ocos, del oikos, como se escribe, ese ocos es
oikos es la casa, con la estructura de la casa, con el pater familia, con la esposa, con los hijos que tenían como 3 niveles de etapa de crecimiento de los hijos, desde los tiernitos hasta los que iban creciendo, hasta los maduros, y alrededor de ellos los sirvientes, que eran pues, literalmente esclavos que tenían una función en la iglesia. Este sentido es el que está dando Pablo a esta función. Pero dentro de esta función social del siglo I están las funciones o reglas que no cambian, que son las reglas de Dios, ¿verdad? Las reglas de Dios para la familia es sométanse los unos a los otros. Las casadas a sus esposos, ¿verdad? Los esposos amando a sus esposas, los hijos obedeciendo, los padres no provocando a ira a sus hijos, ¿verdad? Los esclavos, ya no estamos en esa situación, en la situación familiar, ya tenemos esclavos a nuestro alrededor, sirviendo a sus amos, ¿verdad? Como si sirvieran al Señor. Uh-huh. No es lo mismo ser un trabajador para una empresa que un esclavo, ¿verdad? No es parte, fíjense bien la diferencia, no es parte de la sociedad de la familia. Ahí vemos un aspecto totalmente culturalizado del momento, que tiene que ver con la cultura, a lo que tenemos ahora como familia. ¿Qué tenemos que rescatar? Pues la parte central de la familia. Vean ustedes, son versículos clave, pero que a veces nosotros lo leemos desde la cultura nuestra y entonces al leerlo desde nuestra cultura no vemos la riqueza de lo que Dios está diciendo, eh, porque este propósito que tiene empieza precisamente en Efesios 4, versículo 1, porque dice, yo pues, hay una coma, preso en el Señor, os ruego que andéis, ahí estoy leyendo la versión 60 que está españolizada, que anden como es digno de la vocación que en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, sometiéndoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la parte esencial de nuestra manera de ser cristianos. Esa es la esencia de la familia. Una armonía como un rompecabezas que está ahí. Todo se ve la imagen de Dios, porque como pequeños mosaicos, nosotros estamos trabajando de acuerdo al plan de Dios. El que le tocó ser varón, porque Dios así quiso, funciona de esta manera y tiene esta función. Quien tocó ser mujer es un ser humano valioso que está tomando una función. El que está tomando el rol de hijo e hija está ahí en esa función. Y de acuerdo a esto, la familia que está reflejando, uno ve en la familia, tanto pastoral como no pastoral, la imagen de Dios. Este es el propósito de Dios. Vean ustedes. Voy a brincar muchos versículos hasta el 17, porque vuelve a Pablo a requerir algo de ellos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, y en verdad le habéis sido enseñados conforme a la verdad de esta en Jesús. Vean ustedes cuál es esta verdad, andar como hijos de luz. Porque ya en lo que nosotros conocemos como el capítulo 5 de Efesios, que es el mismo discurso o la misma disertación de Pablo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Recuerdan lo que dijo al principio del capítulo 4? Andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
5, 20 versículos. ¿Sí? 20 versículos y empiezo en el versículo 21, donde empieza esta oración que estamos refiriendo para mencionar este tema de la relación en la familia con la esposa y los hijos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de perfeccionarla a sí misma como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En fin, está hablando de ese sometimiento mutuo que habló en el capítulo 4, versículo 1. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Para qué? Dice Efesios 4. Para que como tenemos diferentes ministerios en la iglesia y estos ministerios reflejan la imagen de Dios, así la familia griega, el ocos o oikos del del Nuevo Testamento en el primer siglo, sea reflejo de la gloria de Dios, como un mosaico que refleja la gloria de Dios, porque cada pieza está en su lugar, donde el ser cabeza no es un privilegio, sino una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Amen a sus esposas. ¿Por qué? Porque ellas al sentirse amadas van a seguir su liderazgo. De seguir el liderazgo está muy acorde con lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos en este momento a ver cómo vamos a seguir. No han llegado nuestros hermanos, vamos a tomar la decisión en este momento de seguir con esto, pero díganme qué están pensando de esto que estoy diciendo. ¿Algún comentario? ¿Qué les parece esta relectura de Efesios? ¿Alguien? Hay cosas en las cuales son para considerar debido como la mala interpretación de la escritura, ¿no? Cuando lamentablemente se toman las cosas, perdón por la expresión, a conveniencia, entonces sí, sí llega a perjudicar. Y yo creo que nada más perjudica dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Eh, Viendo la necesidad de poder entender la escritura y lo que compartía también con Juan Carmona, es el ámbito histórico de esa parte de la escritura, bueno, las partes de la escritura, que muchas veces ignoramos, pero fue porque nos guiamos conforme a lo que nos enseñaron. Vuelvo a repetir lo que en una ocasión dije cuando me preguntaron en un instituto el por qué, el por qué estaba estudiando. Yo dije, es que ya estoy cansado de estar predicando a la moda. O sea, es el versículo que mejor le acomoda. Es el versículo que veía que se necesitaba para, voy a decirlo así, para sacar dinero, se utilizaba un versículo. Si había alguien que no era grato ante los ojos del pastor, pues sacaba un versículo en el cual tenía que darle a la gente. Entonces, eso lo estuvimos viendo, lo estuvimos viviendo dentro de la misma enseñanza. Y ahora que nos estamos dando cuenta, vuelvo a repetir, por la cuestión histórica, la verdad, pues para mí es una grande bendición. Ahorita está compartiendo y pues esto es poder seguir hacia adelante, seguir aprendiendo. Es una grande bendición. Pues sí, yo también opino que la verdad, cada clase aprendemos mucho.
Y, por ejemplo, cada nivel, como dirían por ahí, va subiendo de, vo- de, de enseñanza, de conocimiento, ¿no? Entonces, para mí me bendice mucho, aparte que me refuerza sí, me refuerza muchas cosas que nos han enseñado, otras que hemos vivido, otras que Dios nos ha permitido entender. Y bueno, aquí es una bendición porque de esa manera, como dice la palabra del Señor, ¿no? Toda la escritura es dada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en su justicia. Y este versículo realmente también lo recordamos mucho desde que nos convertimos ahí en esa iglesia que comentábamos, porque nos dieron nuestro primer discipulado tal vez, pero con un libro. Y este versículo fueron de los primeritos que nos dan y hasta el día de hoy, y yo creo que hasta que nos moramos, no vamos a dejar de aprender lo que dice este texto. Muy bien, les agradezco su comentario. Vamos a ir a comentar. Voy a poner esta manera de cuadritos para verles mejor. Hay otro tema que, que definitivamente tenemos que tocar y dejar aquí para los hermanos que estuvieron viendo el trabajo de este módulo 4, y este importante tema es la privacidad en la familia pastoral. Y es así como suena, ni más ni menos. Hay un momento en la ética de la familia pastoral donde tenemos que darnos cuenta que es nuestra casa y que no tenemos que estar viéndolo como la iglesia o la parte. Lo que decía la pastora José en su momento es cierto. Los pastores que conocimos vivían en la casa pastoral, que era la iglesia prácticamente, y ahí tenían que hasta recibir a los que iban a hacer sus prácticas ministeriales, ¿no? Como ella dijo, era atender a los 7 hijos o no sé cuántos mencionó, más al marido, más a todos los, iba a decir otra palabra, pero a los hermanos que llegaban a comer ahí con ellos, ¿no? Entonces, todos estuvimos en esa situación y tenía que tener comida para todos los que llegaban, ¿verdad? Entonces, esto era una situación difícil. Esta parte es importante y la siguiente parte que vimos en el material que debe quedar ahí, los que no lo leyeron debemos darnos un tiempo para leerlo, es la parte que tiene que ver con la intimidad de la pareja de pastores, ¿no? Es muy importante esta parte porque ahí también tiene que haber una ética. ¿Cuál es la ética? Es muy sencillo, tomar decisiones que no dañen al otro, ¿verdad? ¿Qué decisiones dañan al otro? Pues lo que me afecta, lo que no me gusta, ¿verdad? Entonces, a mí me han preguntado en consejería, ¿cuáles son las cosas que no están prohibidas como nosotros como cristianos? No hay cosas prohibidas para nosotros cristianos. Hay cosas, como dice Pablo, cosas que me convienen y me edifican y cosas que no me convienen y no me edifican. Una regla es todo lo que me dé, que me dañe, pues no me conviene, ¿verdad? Es decir, si voy a hacer algo que me va a dañar, pues no me conviene. Otra regla es todo lo que no me sienta a gusto con hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces no tengo por qué obligar a mi pareja a hacer esas cosas que le causan un problema. Es cuando lo doy en consejería es así de sencillo. No tengo que entrar ni a detalles ni a que me platiquen sus intimidades. Simplemente cada quien toma sus decisiones en ese sentido. Y es sano y es bueno y nos da salud mental, espiritual, emocional, el estar a gusto. Es tan bonito estar a gusto con uno mismo y con los demás que no tenemos que complicarnos la vida con esas cosas. Ahí lo menciona el manual y muy atinadamente dice, hay cosas que no debe permitir la esposa o el esposo porque están en contra de la forma de ser personal de cada uno que toma la decisión de decir, a mí no me gusta eso, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, ni me siento cómodo o cómoda con eso. Entonces, hay una cosa ahí que es importante hacer notar que se llama perversión. ¿Qué es una perversión? Una versión diferente a la que es lo correcto. Por eso se llama perversión, una versión alterna porque los seres humanos en aspecto de la sexualidad somos los grandes inconformes.
Entonces, buscar otras cosas que no son lo normal, pues es anormal, ¿verdad? No tiene otra manera. Es anormal o es perversión. No tenemos ni siquiera que decir es malo o es bueno, simplemente es anormal o es perversión. Por otro lado, es muy importante entender que las diferentes etapas de desarrollo, lo vamos a ver más adelante en nuestro curso, del ser humano tienen que ver con etapas diferentes. No es lo mismo tener 17 o 18 años y la hormona brincando por todos lados a tener 65 años y tener un estadio de vida con más tranquilidad, con más calma, sin tantas necesidades hormonales. Ya cuando hablemos de esto platicaré más extensamente, porque es algo químico y físico, ¿verdad? No, ni siquiera tiene que ver con maldad, tiene que ver con lo que nosotros sentimos y estamos, nuestro cuerpo necesita ahora cosas diferentes. Entonces, no podemos decir en una consejería pastoral, decir, hermana, cumple con tus obligaciones porque la Biblia dice que debes cumplir o que el marido debe cumplir. No, no, debe cumplir y cumplir no simplemente significa relaciones sexuales, significa estar en una intimidad y la intimidad cada quien la maneja como mejor le parezca. Ahí no tenemos que meternos ni hablar de este tema con las parejas ni de nuestra congregación ni de los pastores, porque cada uno debemos pensar que estamos en diferentes etapas de la vida donde tenemos diferentes necesidades. Simplemente, por ejemplo, yo acabo de ir a mi cita de revisión mensual y me dijeron menos sal, menos azúcar. ¿Y por qué? Si me gusta. No, no, es que ya tu cuerpo ya no tiene, ya tiene, nos está gastando el cuerpecito, ¿verdad? Y entonces ya ahora tenemos que tener cuidado con ciertas cosas. Me explicaron unas cosas ahí del hígado y del riñón y demás cosas que no entendí nada, pero dije sí, tengo que cuidarme. La persona que me hablaba, me decía, tiene que tener una cultura de autocuidado hacia su persona. De la misma manera, cuando nosotros vamos creciendo en el Señor, nos damos cuenta que tenemos que tener una cultura de autocuidado en lo espiritual. ¿Sí? Y este autocuidado significa saber en qué etapa de la vida estamos y qué cosas debemos trabajar y hablar con nuestras propias parejas. Los pastores que están en diferentes etapas de la vida tienen que tener diferentes cuidados y asesorarse muy bien con eso. Siempre habrá personas capacitadas que Dios nos pone para ayudarnos. Eso estoy seguro. En el momento adecuado, Dios no nos deja ni nos desampara. Siempre está poniéndonos en lugares adecuados, lecturas adecuadas, libros adecuados para orientarnos en los aspectos que pedimos. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y te responderé no significa que Dios va a sonar el teléfono y va a ser Dios hablándome por teléfono. No, significa que va a poner en la lectura que hago diario, en los hermanos que me rodean, siempre va a poner la palabra que estoy necesitando para el crecimiento espiritual. Él quiere que crezca espiritualmente. Las familias pastorales son para que crezcan y vean este mosaico que estoy hablando, este rompecabezas. Digo, mira, este maravillosa imagen de familia refleja la luz de Dios. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Y bueno, vamos a esperar que nuestros hermanos oigan esta clase para que pasen este módulo. Vamos a insistirles en esto. Y hasta aquí vamos a dejar la grabación, pero antes vamos a terminar con una oración y comentarios finales. Entonces,